Muy buenas noches, amados amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para disertar sobre el tema la trayectoria del Cordero de Dios de eternidad a eternidad. Dijo el apóstol San Juan en su Evangelio, en el primer capítulo, en aquella ocasión en que Juan estaba predicando y bautizando, narra aquí un evento muy importante, un acontecimiento muy importante, y dice: y el siguiente día, San Juan capítulo 1 verso 28 en adelante dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La trayectoria del Cordero de eternidad a eternidad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para comprender esta trayectoria del Cordero de Dios de eternidad a eternidad, nosotros necesitamos conocer a este Cordero. Este Cordero de Dios es el Señor Jesucristo. Ahora veamos aquí a este Cordero de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 verso 1, para que lo podamos ver y lo podamos comprender. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí lo encontramos en el principio. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí encontramos al Cordero de Dios en la eternidad, luego lo encontramos llevando a cabo la creación. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice en el verso 14 de este mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 1: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos ver luego al Cordero cuando entra a esta escena terrenal, en donde Él se hace hombre, pero antes
Él existía. Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Así que vamos a verlo antes de Él estar manifestado en carne humana. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él deseó, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ya que este Cordero lo vemos en su trayectoria de eternidad a eternidad y haciendo una parada en la dimensión de luz, tiempo y materia para tener contacto con el ser humano, necesitamos conocer a este Cordero de Dios de eternidad a eternidad, con su obra también que hizo cuando hizo su parada aquí en esta dimensión de luz, tiempo y materia. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También en Apocalipsis capítulo 3 nos habla del Verbo del Señor Jesucristo y nos dice de la siguiente manera. Dice así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora, Él es el principio de la creación de Dios. Allá cuando Dios creó, la primera cosa que Él creó fue un cuerpo teofánico para Dios mismo utilizarlo. Dios creó un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Esa sexta dimensión es la dimensión de la teofanía, de la palabra. Y Dios entró a ese cuerpo que Él se creó. Y luego desde ese cuerpo comenzó o continuó la creación. Luego de crearse su propio cuerpo, entonces creó los cielos y la tierra, creó ángeles, creó todas las demás cosas creadas. Y podemos ver que Dios mismo, en su programa de creación, Él mismo entró en ese programa, creándose para sí mismo un cuerpo teofánico. Y con ese cuerpo teofánico ya hemos visto que creó todas las cosas. Ese cuerpo teofánico es el Verbo de Dios. Y por esa causa dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, porque era Dios en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, desde el cual Él llevó a cabo toda la creación. Por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Y luego, más adelante, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y le conocimos por el nombre de ¿qué? ¿De quién? De Jesús de Nazaret. Ahora ya estamos viendo quién es Jesús de Nazaret, quién es el Verbo de Dios. Ya estamos viendo quién es el Cordero de Dios de eternidad a eternidad. En el tiempo en que la raza humana cayó, en aquel tiempo Dios vino a socorrer a su hijo Adán y le dio pieles para vestir su desnudez. Para poder proporcionarle pieles, tuvo que morir un cordero. Ese cordero que murió es tipo y figura del Cordero de Dios, que sería el que estaría solucionando el problema de la raza
humana. Ahora podemos ver al Cordero de Dios reflejándose en estos corderos que fueron sacrificados desde el primer cordero allá en el huerto del Edén. Luego Abel sacrificó un cordero porque solamente por el pecado Dios acepta la sangre de un cordero sacrificado, el cual es tipo y figura del Cordero de Dios. Así es que como no había llegado el Cordero de Dios en carne humana, se requería un cordero acá literal que fuera tipo y figura del Cordero de Dios para cubrir el pecado del ser humano, en lo que llegaba el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo y que las personas pudieran nacer sin pecado. Ahora encontramos que los patriarcas y los profetas, encontramos que el pueblo hebreo, todas estas personas sacrificaban un cordero por el pecado, llevaban a cabo la expiación con un cordero, con un sacrificio, siendo tipo y figura ese sacrificio del Cordero de Dios que un día vendría en forma humana, en carne humana, y llevaría a cabo un sacrificio por el pecado del ser humano. Por esa causa, lo único que Dios aceptaba era la sangre del sacrificio. Se tenía que llevar a cabo un sacrificio de un animalito para Dios aceptar ese sacrificio y ser cubierto el pecado de los seres humanos, y principalmente de esta línea de Dios, de los profetas, esa descendencia de Adán, de los hijos de Dios. Y si no se llevaba a cabo un sacrificio, el juicio de Dios entonces venía sobre los seres humanos. Eso fue lo que le aconteció a la raza humana en el tiempo de Noé, que no tenían un sacrificio delante de Dios. El único que conocía y llevaba a cabo estos sacrificios era Noé. Y Noé llevaba a cabo el sacrificio para cubrir su pecado y el de su familia, y por eso fue hallado delante de Dios justo. Y los demás no estaban cubiertos con el sacrificio de la sangre de un cordero. Ellos no comprendían estas cosas, y ante la presencia de Dios, ante el trono de Dios, se requería la sangre de un sacrificio. Si no, el juicio divino caía sobre los seres humanos. Eso fue lo que aconteció en aquel tiempo. Ahora, más adelante encontramos que para el pueblo hebreo salir de Egipto se llevó a cabo la Pascua, la muerte, el sacrificio de un cordero, y la sangre de ese cordero fue colocada sobre el dintel de las puertas para que la muerte no entrara a esas casas y muriera el primogénito. Pero las casas donde no estaba la sangre, por señal, el primogénito tenía que morir. El faraón no comprendía estas cosas, y la casa del faraón, con todos sus directores allá, sus personas que trabajaban con el faraón, no comprendían la importancia de la sangre de un cordero, porque para muchas personas la sangre de un cordero no tenía ningún valor, pero para Dios sí tenía un valor, porque esa sangre de ese cordero que Él pidió que se sacrificara en el día de la Pascua, en esa noche, y que se colocara su sangre sobre el dintel, era tipo y figura del Cordero de Dios. Y aún los tipos y figuras del Cordero de Dios y de la obra del Cordero de Dios tienen valor delante de Dios y funcionan en lo que llega el Cordero verdadero, que es el Cordero de Dios.
Así es que el faraón no comprendía estas cosas, no comprendía este programa divino, no entendía que el Cordero de Dios es de eternidad a eternidad. Por lo tanto, él no podía llevar a cabo ese sacrificio, no podía llevar a cabo la Pascua. Por lo tanto, no podía tener la sangre para colocarla sobre el dintel de su casa, para que su hijo, el primogénito, no tuviera que morir. Por esa causa llegó en la noche de la Pascua, la noche de la salida del pueblo hebreo hacia la tierra prometida, saliendo de Egipto. Esa noche llegó la plaga de la muerte y entró a la casa del faraón. Pero en las casas de los hijos de Israel no hubo muerte, porque ellos tenían como señal la sangre del Cordero Pascual, tipo y figura del Señor Jesucristo, que es el Cordero Pascual, y su sangre es la que limpia de todo pecado a todo hijo de Dios. Ahora podemos ver también que Dios le estableció al pueblo hebreo el sacrificio de un cordero en la Pascua. También en el día de la expiación le estableció un sacrificio de un animalito, y que la sangre fuera llevada al lugar santísimo y colocada allí en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, porque Dios no acepta nada sino la sangre del sacrificio de la expiación. Y estas cosas no son comprendidas por la mayor parte de las personas, y no comprenden la trayectoria del Cordero de Dios a través de la trayectoria de la raza humana, y menos de eternidad a eternidad. Ahora, el pueblo hebreo estuvo sacrificando un cordero año tras año, estuvo llevando a cabo la expiación en el día de la expiación también, en adición a la Pascua, pero ellos no comprendían que esto estaba dando testimonio que algún día vendría el Cordero de Dios, un ser humano, un hombre, y ese daría su vida por todos los hijos de Dios, y con su sangre nos limpiaría de todo pecado, quitaría el pecado completamente, no lo cubriría, sino que lo quitaría, y Dios aceptaría esa sangre. Pero esa sangre de ese sacrificio no sería llevada al lugar santísimo del templo que estaba allí en la tierra, el templo que construyó Salomón y que fue reedificado en diferentes ocasiones, sino que sería llevada esa sangre por el mismo Cordero de Dios, por el mismo Señor Jesucristo, que además de ser el Cordero de Dios también es sumo sacerdote. Sería llevada esa sangre por el mismo Señor Jesucristo como sumo sacerdote al templo que está en el cielo, a ese lugar santísimo del templo que está en el cielo, a ese trono de intercesión, y ahí sería colocada. Pues el Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y también Él es rey según el orden de Melquisedec. Como ya hemos visto, Él dijo que también Él dijo que era antes de Abraham, y también dijo: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Él vio al Cordero de Dios, lo vio en tipos y figuras en aquellos corderos, pero también lo vio en cuerpo teofánico, en ese cuerpo teofánico que Dios creó. La primera cosa que Dios creó fue ese cuerpo teofánico, por eso es el principio de la creación de Dios. Y Abraham lo vio en ese cuerpo teofánico, lo vio en muchas ocasiones, y en algunas ocasiones le llamó Elohim, otras ocasiones le llamó Jehová, en otras ocasiones le llamó Melquisedec, ese Melquisedec que le apareció a Abraham, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, es el Cordero de Dios pasando en la trayectoria humana en el tiempo de Abraham, su hijo,
para comunicarle y darle una bendición grande que él quería darle a Abraham. Dice que le dio pan y vino y bendijo a Abraham. Y Abraham le pagó a él los diezmos de todo. Ahora este Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, es el Cordero de Dios, es el Señor Jesucristo. Por eso, como Cordero de Dios y como sumo sacerdote, ya en la trayectoria terrenal, en cuerpo físico, visible, que podía ser tocado, él en su ministerio estuvo hablando del sacrificio que él llevaría a cabo. Él decía: nadie me quita la vida. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios es eterno. Él viene de eternidad y va hacia la eternidad, pasando por esta dimensión de tiempo. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, para luego volverla a tomar. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Si el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios manifestado en carne humana, no muere en el tiempo asignado por Dios, él solo quedaba en la tierra viviendo, y estaría en la actualidad, si no hubiera muerto, estaría viviendo en este planeta Tierra, él solo. No habría en esta tierra más seres humanos. Todo hubiera sido consumado como fue en el tiempo de Noé, cuando llegó el tiempo del juicio divino. Así es que él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Así es que muchos hijos de Dios llevaría a la vida eterna. Él tuvo un momento muy difícil allá en el Getsemaní, en donde él quiso evitar pasar por esa etapa de la muerte. Pero para eso él vino. La parte más importante de su venida, su primera venida, fue llevar a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, y luego llevar su propia sangre al lugar santísimo, en el templo que está en el cielo, y allí colocarse, sentarse en el trono de Dios, del Padre, y hacer intercesión allí en el lugar santísimo, hasta que el último de los escogidos, de los hijos de Dios, pasara por este planeta Tierra, viviera en este planeta Tierra y entrara en ese programa, él lo colocara en ese programa divino y fuera manifestado en esta tierra, y su sangre hiciera intercesión por esa persona. Así es que él tenía que estar allá en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, luego de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por esa causa, luego de morir, estar 3 días en la sepultura, él, en espíritu, en ese cuerpo teofánico, bajó al infierno, predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, y allí condenó la incredulidad de aquellas personas que estaban allí viviendo en el infierno. ¿Y cómo estaban viviendo allí en el infierno? Estaban viviendo no en cuerpo físico, sino estaban viviendo en el cuerpo del espíritu, porque la persona es alma, espíritu y cuerpo. Lo que la persona en realidad es alma. El espíritu de la persona es un cuerpo de otra dimensión, y el cuerpo físico que tenemos nosotros aquí es un cuerpo de esta dimensión terrenal. Por eso cuando la persona muere, lo que pierde es el cuerpo físico, pero continúa con ese otro cuerpo y pasa a otra dimensión. Ellos estaban allá en el infierno,
estas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, estaban en ese cuerpo, en ese espíritu, viviendo allí, y el Señor Jesucristo bajó al infierno en ese espíritu teofánico que Él tiene, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y allí les predicó a aquellas almas que fueron desobedientes en aquel tiempo. Y luego de allí pasó al paraíso, en donde estaba Juan el Bautista, que fue el que le preparó el camino, y en donde estaba Abraham, Isaac, Jacob, en donde estaban todos esos patriarcas, en donde estaban todos esos hombres de Dios que esperaban al Mesías en su venida, esperaban al Cordero de Dios que viniera a la tierra en carne humana y llevara a cabo el sacrificio por el pecado del ser humano, para que su pecado también fuera quitado, porque los sacrificios de aquellos corderos que ellos habían llevado a cabo solamente había cubierto el pecado, pero todavía estaba en ellos. Pero estaba cubierto de la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el pecado fue quitado, borrado de ellos también. Así es que cuando el Señor Jesucristo llegó al paraíso, allí llegó el Cordero de Dios, como había dicho Juan el Bautista cuando lo presentó aquí en la tierra, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando llegó al paraíso, Juan allí estaba también en el paraíso esperándolo, y tenía todo el mundo allí, los que estaban en el paraíso esperando al Cordero. Cuando llegó el Cordero de Dios al paraíso, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo con el sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Así es que estamos aquí listos, esperándote, oh Cordero de Dios, oh Señor Jesucristo, para que nos lleves a la presencia de Dios, nos lleves a la eternidad. Luego, el domingo de resurrección, se levantaron con el Señor Jesucristo todos los santos, los escogidos que estaban en el paraíso. Y dice la Escritura que aparecieron a muchos en la ciudad luego de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versos 51 al 53. Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el Señor Jesucristo apareció a sus discípulos, apareció a María Magdalena, apareció a las diferentes personas que le estaban esperando. Ahora ustedes pueden ver una cosa aquí. El Cordero de Dios le apareció a aquellos que le estaban esperando. No dice la Escritura que le apareció a los discípulos de Juan, sino a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, le apareció. Así es que los discípulos de Juan no supieron nada de la resurrección del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Juan vino para prepararle al Señor un pueblo, prepararle un pueblo bien apercibido, para que siguieran al Cordero de Dios. Y los que siguieron a Juan y después no siguieron al Cordero de Dios, estaban muy atrasados, estaban muy ciegos al propósito divino para el cual Dios envió a Juan el Bautista. Ahora, el Cordero de Dios podemos ver que resucitó en su trayectoria por esta vida terrenal. Resucitó, luego apareció a sus discípulos por 40 días, apareció un sinnúmero de veces, estuvo hablando con ellos acerca del reino y haciendo diferentes señales. Y luego
de 40 días ascendió al cielo y una nube le quitó de la vista de ellos. Él había dicho: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él también había dicho: si yo no me voy, no podrá venir el Consolador, el Espíritu Santo. Así es que yo me voy y yo os enviaré otro Consolador, enviaré el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda justicia y a toda verdad. Porque el Señor Jesucristo tenía que subir, ascender al cielo, ir al lugar santísimo del templo que está en el cielo, para sentarse en el trono del Padre y hacer intercesión por cada uno de los hijos de Dios, por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Por esa causa no podía quedarse aquí en la tierra. Se requería la sangre de la expiación, del sacrificio del Cordero de Dios. ¿Dónde? No en el templo acaterrenal que estaba en Jerusalén, sino en el templo celestial, en el cielo, ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y ahí en el templo que está en el cielo tenía que permanecer, mientras aquí en la tierra corría el tiempo y se vivían las 7 etapas de la iglesia gentil, en las cuales Dios ha estado llevando a cabo una obra. Es la obra del Cordero de Dios. El Cordero de Dios, por cuanto ha estado en el lugar santísimo por aproximadamente 2000 años, haciendo intercesión por todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero, ha estado utilizando mensajeros en cada edad. Y a través de cada uno de los mensajeros que Él ha enviado, ha estado manifestándose el Cordero de Dios, ha estado manifestándose la obra del Cordero de Dios, y ha estado llamando a sus escogidos en cada edad por un lapso de tiempo de 2000 años. ¿Para qué? Para que reciban ese sacrificio que fue hecho por cada uno de los hijos de Dios. Y cuando cada hijo de Dios ha visto ese Cordero de Dios como el sacrificio por el pecado y lo ha aceptado como el sustituto, ha sido un sustituto. Usted no tiene que pagar por el pecado. Él pagó por nuestro pecado. Ningún ser humano podía pagar por el pecado del ser humano, porque todos hemos venido por la unión de un hombre y de una mujer. Todos hemos venido manchados con el pecado. Se requería un ser humano que no hubiera nacido en esa forma, que no estuviera contaminado con el pecado, y el único ha sido el Señor Jesucristo, porque el primer Adán murió y cayó en el pecado y luego murió. Pero el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, no cayó, sino que permaneció y llevó a cabo ese glorioso sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios. Pasando por esta dimensión de luz, tiempo y materia, para solucionar el problema de los hijos de Dios, porque Dios ama a sus hijos y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
porque Él es el Cordero de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento ninguna persona se podía acercar ante la presencia de Dios, el pueblo hebreo no se podía acercar ante la presencia de Dios si no tenía el sacrificio de un cordero, si no tenía una expiación por el pecado, porque el juicio divino caería sobre el pueblo o sobre la persona. Así también ninguna persona podrá llegar a Dios si no es por el Cordero de Dios. Nadie viene al Padre sino por mí, por el Cordero de Dios. Ahora podemos ver al Cordero de Dios llevando a cabo esa gloriosa obra en favor de cada uno de los hijos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un libro en el cielo, es el libro de la vida del Cordero, en donde están escritos los nombres de todos los escogidos, de todos los hijos de Dios. Ese libro también está el libro de la vida, que tiene secciones. Tiene la sección del libro de la vida del Cordero y tiene la sección del libro de la vida, en donde aparecen los seres humanos que nacen en esta tierra. De esa sección pueden ser borrados algunos nombres de acuerdo a cómo actúen frente al Cordero de Dios. Así es que deseamos tener siempre una actitud positiva frente al Cordero de Dios, para que los nombres de las personas permanezcan en el libro de la vida. Ahora, del libro de la vida del Cordero, de esa sección, ningún nombre puede ser borrado. También sobre la tierra hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y hay otros que no lo tienen escritos ni siquiera en el libro de la vida, y hay otros que sus nombres son borrados del libro de la vida. Lo que deseamos es que permanezcan los nombres que están escritos en el libro de la vida, permanezcan escritos ahí, y por esa causa le damos a conocer la trayectoria del Cordero de eternidad a eternidad, con su visita a esta dimensión de luz, tiempo y materia en la cual nosotros estamos viviendo. Pues nuestros cuerpos están en esta dimensión de luz, tiempo y materia. Algún día tendremos un nuevo cuerpo, y ese día está muy cerca. Porque el Cordero de Dios, en su programa de redención, así lo tiene establecido. Ahora, hemos visto al Cordero de Dios en esta dimensión de tiempo llevando a cabo una obra, y lo hemos visto también en el cielo llevando a cabo la obra de intercesión por aproximadamente 2000 años. Pero luego que Él concluye ese tiempo y esa obra, se pide en el cielo que aparezca una persona para tomar un libro, el libro que está en la mano derecha de Dios y que está sellado con 7 sellos. En Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar, abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en la tierra, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora vean ustedes la obra que ha llevado a cabo el Cordero de Dios. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, porque nos limpió de todo pecado con su sangre, nos redimió. Así es que cada uno de los redimidos tendrá derecho, conforme a la promesa divina, de reinar con el Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora vamos a ver aquí, ya hemos visto al Cordero de Dios en su obra expiatoria, lo hemos visto llevando a cabo su obra durante las edades de la iglesia, llamando a todos los que tienen sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y ahora lo hemos visto como león de la tribu de Judá, al mismo Cordero de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Ahora lo vemos como león de la tribu de Judá, pero es el mismo Cordero de Dios. Ahora aquí encontramos que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él. Antes de pasar a esta etapa en donde estaremos reinando con Él, con el Cordero, vamos a verlo a Él como león de la tribu de Judá, al mismo Cordero. Luego que Él concluye su obra de Cordero, en su segunda venida, Él desciende a la tierra con ese librito abierto que Él tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el cual Él abrió en el cielo. Luego desciende a la tierra el Cordero de Dios, desciende como el ángel fuerte en Apocalipsis capítulo 10, con el arco iris sobre su cabeza, envuelto en una nube, y sus pies como columnas de fuego, y en su mano derecha un librito abierto, y coloca un pie, el pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y ruge, clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces. Ruge como un león, porque ha comenzado su obra como león de la tribu de Judá. Y ya tiene el título de propiedad de los cielos y de la tierra, tiene el título de la redención, por lo tanto todo le pertenece a Él, porque Él con su sangre nos redimió, y Él viene como león de la tribu de Judá para reclamar todo lo que Él redimió y entregar esos derechos de la redención a los hijos de Dios para nuestro regreso a la vida eterna. Por eso, luego de tomar ese libro y abrir sus sellos,
desciende a la tierra con ese libro y luego lo entrega a un hombre, a un profeta. Ese profeta Juan, el discípulo amado, es tipo y figura del ángel mensajero del Señor Jesucristo, el último de los profetas que estará aquí en la tierra en el tiempo de la venida del Cordero de Dios como león de la tribu de Judá, como el ángel fuerte con el librito abierto en su mano, el cual le entregará al ángel mensajero, a su ángel mensajero le entregará ese título de propiedad, libro de la redención, para que lo coma, como Juan el discípulo amado lo comió, y luego para que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. La profecía, el mensaje profético del ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final será el producto de el título de propiedad del librito que fue abierto en el cielo, el cual le es entregado en este tiempo final para que lo coma y luego para que profetice, para que traiga el último mensaje profético sobre toda nación, pueblo, lengua y persona. Por eso comienza con su mensaje profético con los escogidos, trayéndole la bendición de la primogenitura a todos los escogidos en su mensaje profético, producto del librito que fue abierto en el cielo, el cual les ha entregado y él se lo come. Luego, cuando cada persona, cuando cada hijo de Dios recibe ese mensaje, está recibiendo el librito que fue abierto en el cielo, lo está recibiendo en forma de mensaje, está recibiendo el mensaje de ese librito que fue abierto en el cielo para tener derecho a la redención de su cuerpo. O sea, la redención del cuerpo es la transformación de nuestros cuerpos para que nuestros cuerpos sean transformados de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Para que estos cuerpos sean transformados y entonces tengamos el cuerpo que Dios diseñó y predestinó para cada uno de los hijos de Dios. Así es que Dios no tendrá para nosotros que tomar del polvo de la tierra, porque ya estos cuerpos, siendo del polvo de la tierra, ya nosotros tenemos el polvo de la tierra que Dios va a utilizar para crear el nuevo cuerpo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así es que estamos esperando ya la transformación de nuestro cuerpo, el nuevo cuerpo que Él creará, y ya tenemos la tierra, el polvo de la tierra que Él necesita para crear ese nuevo cuerpo. Así es que estamos esperando por ese momento glorioso. Ahora estamos viendo en la trayectoria del Cordero en esta dimensión terrenal al Cordero como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llevando a cabo su obra de reclamo y llamando a todos los escogidos con gran voz de trompeta y juntando a todos los escogidos. ¿Para qué? Para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes, pero hay muchas moradas. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El Cordero de Dios dijo que vendría otra vez, y os tomaré a mí mismo, porque somos carne de su carne y huesos de sus huesos, porque somos el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que nosotros estemos
en la vida eterna. Él quiere que nosotros regresemos a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y será una fiesta gloriosa allá en el cielo, cuando cada hijo de Dios, cuando cada escogido regrese a la vida eterna, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora pasemos para ver al Cordero de Dios durante la gran tribulación con el pueblo hebreo. En Apocalipsis capítulo 14 y verso 1 en adelante dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y por qué sobre el monte de Sión? El profeta Isaías en el capítulo 59 y verso 20, y también San Pablo escribiendo a los hebreos, o escribiendo a los romanos en el capítulo 11 verso 26, dijo: y vendrá el libertador a Sión. La segunda venida del Señor, que es el libertador, el cual libertará a sus hijos, a sus escogidos de esta situación terrenal y nos llevará a la tierra prometida de la eternidad, de la vida eterna y del cuerpo eterno. Él dice que vendrá a Sión, y Sión es el cuerpo místico del Señor en la etapa final, o sea, la etapa de la edad de la piedra angular. Vendrá el libertador a Sión, está prometido. Por eso dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahora vean ustedes que estos 144,000 hebreos de las 12 tribus del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu, son sellados en sus frentes, y cuando son sellados lo que aparece es el nombre del Padre, el nombre eterno de Dios, y el nombre del Cordero, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y para llevar a cabo esa obra, el Cordero de Dios, como león de la tribu de Judá, estará utilizando a su ángel mensajero, el cual viene con el sello del Dios vivo para llamar y juntar también a los escogidos del pueblo hebreo y sellar a todos los escogidos con el sello del Dios vivo. Eso está en Apocalipsis capítulo 7, en donde aparece ese ángel mensajero. Y en el verso 2 dice: vi también a otro ángel que descendía, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es que el Cordero de Dios, como león de la tribu de Judá, estará llevando a cabo una obra gloriosa en donde estará reclamando todo lo que Él redimió con su sangre preciosa, todo lo que Él tiene escrito en su libro. En el libro de la vida del Cordero están los escogidos entre los gentiles, y también están los escogidos de entre los hebreos, porque son primicias de Dios. Ahora podemos ver esta obra del Cordero de Dios. Ahora pasemos para ver al Cordero de Dios. Ya lo vimos durante la gran tribulación también, porque a través de la historia de la raza humana vemos que la obra divina que se lleva a cabo es la obra del Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios llevando a cabo toda esa obra. Por Él fueron hechas todas las cosas, y siguen siendo hechas por Él las cosas que faltan por ser hechas. Así es que veamos aquí en Apocalipsis capítulo
20, y aquí estaremos viendo algo muy importante. Apocalipsis capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por 1000 años. Aquí nuevamente podemos ver al Cordero de Dios, a Cristo, para su reino milenial, reinar por 1000 años. ¿Con quiénes? Con aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, y Él por esa causa nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos por 1000 años para comenzar. Eso será el glorioso reino milenial. Y después del glorioso reino milenial viene el juicio final, en donde antes el diablo es suelto, engaña a las naciones de nuevo, las levanta en contra del reino de Cristo y de los escogidos de Dios, y desciende fuego del cielo, los destruye a todos, y luego ocurre la segunda resurrección y se lleva a cabo el juicio final. Luego de ese juicio final, miren ustedes lo que acontece. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos son los que no están escritos en el libro de la vida, y también los que fueron borrados del libro de la vida, los cuales entonces no aparecen en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Ahora, luego de eso, entonces aparece, dice en el capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El milenio
terminó y apareció un nuevo cielo, una nueva tierra, porque luego del milenio y del juicio final, esta tierra pasará por fuego y será purificada, como dice el apóstol San Pedro, que dice que los cielos ardiendo serán deshechos, y entonces lo que ocurrirá es que todo germen y todo demonio y toda cosa será destruida. Será todo destruido, todo lo que no esté en el libro de la vida, y luego se comienza con un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya se entra a la eternidad. Este planeta Tierra es renovado. Luego de esa etapa es renovado y vienen a esta tierra nuevamente todos los hijos de Dios para vivir en cuerpos eternos. Nunca más habrá muerte en esta tierra, nunca más habrá enfermedad, nunca más habrán problemas en esta tierra. Todo será paz, felicidad, armonía, y todo estará en perfección. Ahora, veamos aquí, en esta ocasión, veamos aquí en el capítulo 21, verso 9 en adelante, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero son los escogidos, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, en este planeta Tierra se levantará un monte alto en Jerusalén, y sobre ese monte alto descenderá todo el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, y esa ciudad, esos ciudadanos celestiales vendrán a vivir aquí, a la tierra, en esa ciudad que estará donde actualmente está Jerusalén. Ahí se levantará la nueva Jerusalén, y desde ahí estará el Señor Jesucristo en su trono reinando. Juntamente con Él estaremos también nosotros, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con el Señor Jesucristo. Y también estarán 144,000 hebreos sirviéndole al Señor y a la esposa del Cordero en ese glorioso reino eterno. Ahora ven ustedes que el Cordero y su esposa, la esposa del Cordero, vivirán eternamente. Ahora aquí nuevamente encontramos al Cordero. Apocalipsis 22, Apocalipsis capítulo 21, verso 22 en adelante dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. En esta tierra se establecerán naciones que vivirán en paz, en armonía, las cuales han sido impactadas por la obra del Cordero de Dios.
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ve usted lo importante que es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios es tan importante que Él tiene en su libro los que han de vivir eternamente en esa gloriosa ciudad de la Nueva Jerusalén que estará establecida en esta tierra. Ahora sigue diciendo después, en el capítulo 22 sigue diciendo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios y el nombre del Cordero estarán en sus frentes escrito. No será escrito literalmente, sino en la mente. Lo conocerán, sabrán el nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Cordero de Dios, el cual Él prometió escribir sobre cada uno de los escogidos. Así es que podemos ver todas estas bendiciones que están preparadas para todos los hijos de Dios. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el glorioso reino eterno, el cual está preparado y predestinado por Dios para todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero para vivir eternamente. Estamos viendo al Cordero en la eternidad. Lo estamos viendo reinando en su trono. Lo estamos viendo con su pueblo. Lo estamos viendo dirigiendo un reino eterno, el cual será establecido aquí en la tierra, en el territorio de Israel, en la ciudad de Jerusalén, y será una nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial llegará aquí a la tierra. La Jerusalén celestial estará en la tierra, en donde está la Jerusalén terrenal. Así es que estamos viendo al Cordero en la Jerusalén, la nueva Jerusalén, cuando también esté aquí en la tierra. Y ahora vamos a ver al Cordero, al Espíritu del Cordero, y vamos a ver a la esposa del Cordero. Dice en Apocalipsis capítulo 22 y verso 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es la última oportunidad de vida eterna que Dios le da a todo ser humano que vive en esta tierra. Y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Cordero, por medio de su ángel mensajero, y la esposa del Cordero, que es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que son
los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales en este tiempo final son llamados y juntados con gran voz de trompeta y poseen el mensaje de vida eterna para todo ser humano. En este tiempo hay una oportunidad muy grande para todo ser humano alcanzar, recibir la vida eterna. Esto es tomando del agua de la vida, tomando del mensaje de agua de vida eterna, tomando del mensaje de gran voz de trompeta, tomando de ese mensaje que es la bendición de la primogenitura, es la bendición divina para los seres humanos, bajo la obra del Cordero de Dios como el león de la tribu de Judá. Y para esto el Señor Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de la trayectoria del Cordero de eternidad a eternidad, con su obra que Él lleva a cabo en esta dimensión terrenal entre los seres humanos. La trayectoria del Cordero de Dios de eternidad a eternidad. Hemos visto esa trayectoria, hemos visto la obra que Él ha llevado a cabo, la obra de la creación. Hemos visto también la obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. También lo vimos en tipo y figura en los sacrificios del Antiguo Testamento, y también lo hemos visto en el cielo, en el lugar santísimo, haciendo intercesión, y luego lo hemos visto por medio de sus mensajeros en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en un lapso de tiempo de 2000 años, llamando a sus hijos en cada edad. Y luego en este tiempo final lo vemos como león de la tribu de Judá tomando el libro de la redención, el libro sellado con 7 sellos, y descendiendo a la tierra como el ángel fuerte y clamando a gran voz, y 7 truenos emitiendo sus voces y entregando ese libro abierto a su ángel mensajero. Y lo hemos visto en este tiempo final llevando a cabo su obra de león de la tribu de Judá, su obra de reclamo, el reclamo para cada uno de nosotros de regresar a la vida eterna. Por eso Él nos da su mensaje de gran voz de trompeta, su mensaje proveniente de ese título de propiedad, y cuando lo recibimos tenemos el título de propiedad, el libro sellado con 7 sellos que nos da derecho a nuestro regreso a la vida eterna. Hemos visto la obra del Cordero de Dios de eternidad a eternidad. Es una obra que ya está diseñada por Dios y va siendo llevada a cabo al pie de la letra, conforme a como Dios ordenó, predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y toda esa obra es en beneficio de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante y es tan maravilloso ver al Cordero de Dios en su trayectoria de eternidad a eternidad. Que Dios nos continúe bendiciendo con la obra del Cordero de Dios de eternidad a eternidad, con su obra también llevada a cabo en esta dimensión de luz, tiempo y materia, y nos bendiga con su obra de león de la tribu de Judá, su obra de reclamo que está llevando a cabo en este tiempo. La trayectoria del Cordero de Dios de eternidad a eternidad. Pasen todos muy buenas noches y será hasta una próxima
ocasión. Si no nos vemos aquí en la tierra, en estos cuerpos terrenales, nos veremos en el cuerpo eterno que Él ha prometido para usted y para mí. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, venezolano, para continuar y concluir en esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarda.